Alguien le preguntó al Buda, ¿la vida tiene algún significado en absoluto? Tenemos tan poco tiempo. Como dijo el Buda, incluso si tienes una vida larga, son 100 años, lo cual puede parecer mucho, pero cuando te acercas al final, miras hacia atrás y no es nada. El tiempo se lo come todo mientras se come a sí mismo. Se nos anima a tener estados mentales ilimitados, buena voluntad ilimitada, compasión, alegría empática, ecuanimidad. Pero nuestros recursos son limitados. Nuestro tiempo, nuestra energía, lo que significa que tenemos que elegir nuestros asuntos con mucho cuidado. Hay pasajes en los textos donde el Buda ofrece una imagen bastante sombría de la vida y del mundo en general. Como ese canto de hace un momento. El mundo simplemente pasa. No hay nadie al mando. Es esclavo del anhelo. En otras palabras, no hay un gran diseño que dé significado a la vida o al mundo. Las cosas simplemente son impulsadas por un anhelo ciego. Hay otro pasaje donde el Buda habla de la manera en que los seres vagan en este mundo. Es como lanzar un palo al aire. A veces cae de este lado, a veces cae del otro, a veces cae de plano en medio. No hay un patrón real, no hay una dirección real. Esto no significa que la vida sea desesperanzada, sino simplemente que la vida no tiene un significado a menos que tú le des un significado. Así que esa es la verdadera pregunta. No es cuál es el significado de la vida. La pregunta es, ¿qué tipo de significado quieres darle? Aquí es donde entra la práctica. Porque la práctica da dirección. Quieres comprender la mente para poder entender por qué, aunque todo lo que hacemos está orientado a producir felicidad, a menudo terminamos causando sufrimiento, dolor y decepción en su lugar. ¿Por qué ocurre eso? Y como señaló el Buda, está dentro de nuestro poder aprender a entender por qué. Esa búsqueda de aprender y de comprender es lo que da significado a la vida, le da dirección a la vida de una manera que nada más puede hacerlo. Miras las cosas que las personas intentan lograr en la vida, en el mundo, y el mundo exterior parece diseñado solo para triturarlo todo. Quieres cierto tipo de relación, pero la relación simplemente se desmorona. Quieres desarrollar un cuerpo fuerte y saludable. Bueno, se fortalece por un tiempo, luego empieza a enfermarse. Luego envejece y te quedas sin nada. Quieres lograr algo grande en el mundo, pero luego la economía colapsa, llega la guerra, llega la hambruna. Todo tipo de cosas pueden suceder. Así que buscar significado en el mundo es una experiencia frustrante, muy frustrante. Pero cuando buscas significado en el interior, descubres que hay mucho que aprender, mucho que comprender. Las cosas sí se logran. A medida que trabajas en el camino, comienzas a ver cómo la mente crea un mundo de pensamientos, y te das cuenta de que tienes la opción de entrar en ese mundo de pensamientos o no a medida que desarrollas cada vez más atención plena, cada vez más alerta, comprendes estos procesos de la mente. A través de comprenderlos, puedes liberarte de ellos. No tienes que ser su esclavo. El mundo es esclavo del anhelo, pero tú no tienes que entrar en ese mundo. Darle significado a la vida, como dijo el Buda, el proceso de aprender sobre estas cosas no está acompañado de decepción y tristeza. Está acompañado de alegría, de una sensación de liberación que surge cuando te das cuenta de que has estado haciendo algo realmente estúpido durante mucho, mucho tiempo. Y ahora lo has visto con claridad, lo has comprendido, lo has trascendido. Realmente puedes cortar de raíz y liberarte de las impurezas de la mente. Cuando el camino se une en la mente, ves por un lado que existe algo como lo no nacido, lo inmortal,
y por otro lado que lo has alcanzado dominando tus propias intenciones. Comprender el proceso de la mente revela que hay más por experimentar que simplemente las cosas condicionadas y fabricadas que normalmente experimentamos. Eso por sí solo corta muchos grilletes. Es como cortarte un brazo. Lo cual quizá no sea una idea agradable, pero una vez que el brazo está cortado, está cortado. Y aunque los médicos intenten volver a coserlo, nunca vuelve a ser lo mismo. Existe algo como un cambio permanente. Y aún sin llegar a los logros nobles, descubres que tener más dominio y más comprensión de los procesos de la mente te coloca en una posición mucho mejor. Te comprendes mejor a ti mismo, causas menos sufrimiento para ti. Comprendes mejor a los demás y también les causas menos sufrimiento. Así que este es un proyecto al que realmente vale la pena dedicar la vida. Y le da significado a tu vida, le da una dirección a tu vida. Desarrollas una nueva relación contigo mismo. En última instancia, llegas a un punto en el que no necesitas un sentido de identidad, pero mientras tanto desarrollas un sentido hábil. Hay un sentido de autoestima que surge al saber que puedes aprender. No importa cuán viejo seas, no importa cuánto o cuán poco tiempo le quede a tu vida, todavía puedes aprender. Este tema surgió hace algún tiempo. Las personas que están muy impulsadas a lograr cosas, muy impulsadas a desarrollar un sentido del yo en torno a sus logros, notan que eso causa mucho estrés, mucho dolor y ansiedad. Pero la respuesta no es no tener logros o no tener deseo de lograrlos. La respuesta está primero en desarrollar un fuerte sentido de que es un logro genuino en la vida. Y segundo, en adquirir un sentido hábil de uno mismo en torno al proceso de intentar alcanzar ese logro. Esto se reduce a dos cosas. La primera es tener disposición para aprender. Si ahí es donde se enfoca tu sentido de identidad, tu autoestima, es algo hábil. Luego está la capacidad de mirar algo que has hecho y darte cuenta de que puede haber algo mal allí. Pero eso no tiene que amenazar tu identidad. Simplemente despierta tu deseo de aprender más sobre qué hiciste mal, por qué estuvo mal, qué podrías hacer en el futuro para no repetir ese error. Un segundo aspecto de este sentido más hábil del yo es un sentido del yo que entiende que es una pregunta importante, que es un asunto que vale la pena perseguir. ¿Y cuáles son los asuntos que realmente no necesitas perseguir? Aquí de nuevo, la práctica te da una dirección fuerte y clara. Cualquier asunto relacionado con por qué hay sufrimiento y qué puedes hacer para ponerle fin, ese es un asunto importante. Escuchas acerca de personas a las que de repente sus médicos les dicen que tienen, digamos, 3 meses o 3 semanas de vida, y de pronto desarrollan un sentido muy fuerte de lo que realmente quieren del resto de su vida. Eliminan todas las distracciones y se enfocan en lo que es realmente importante. Y es bueno que hagan eso. Pero es triste que hayan tenido que esperar a una sentencia de muerte para hacerlo. Tenemos que recordar que todos estamos aquí con una sentencia de muerte. Simplemente no tenemos los días marcados que nos dicen cuánto tiempo nos queda. Pero si sabemos que tenemos una cantidad limitada de tiempo, y aún así tendemos a olvidarlo, actuamos como si no lo supiéramos. Así que ten eso en mente. La muerte está más adelante, quizá incluso antes de la muerte llegue la enfermedad y haga cada vez más difícil practicar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las cosas realmente importantes de las que quieres ocuparte mientras todavía tienes la oportunidad? Este es el gran asunto. Observar tus propias acciones para ver dónde causan sufrimiento y estrés, y averiguar cómo puedes actuar de una manera que no lo haga.
Y las habilidades que aprendes en el proceso de enfocarte en ese asunto importante te servirán bien a lo largo del envejecimiento, a lo largo de la enfermedad y a lo largo de la muerte. La capacidad de mantener tu mente enfocada en lo que es importante y dejar de lado las cosas que no lo son, la disposición para aprender todo el tiempo, esas habilidades siempre te servirán bien. Así es como damos significado a la vida, encontrando un asunto que dé dirección y se enfoque en los problemas realmente importantes de la vida, problemas que tienen el potencial de llevarnos a un lugar donde se puedan hacer cambios reales, cambios que marquen una verdadera diferencia. Es una de las razones por las que la práctica del Dharma es algo a lo que realmente puedes dedicar tu vida, porque devuelve el significado a tu vida. Nacidos para las perfecciones, cuando le preguntas a la mayoría de los budistas en Tailandia sobre su práctica, responderán que están desarrollando mérito o que están desarrollando las paramis, las perfecciones. Esto se aplica no solo a los laicos, sino también a monjes y monjas. La lista de las 10 paramis aparece más tarde, como dije, asociada con los relatos de los Jataka. Y como el Bodhisattva es retratado tan a menudo como un laico en los relatos Jataka, las paramis son una buena manera de observar la práctica laica. Pero también hay muchos relatos en los que él es un renunciante. Así que las paramis son una buena lente para observar tanto la práctica monástica como la laica. Son 10. Generosidad o dar, virtud, renuncia, discernimiento, perseverancia, resistencia, verdad, determinación, buena voluntad y ecuanimidad. La lista no tiene una naturaleza progresiva, y por eso me gusta discutirla bajo el encabezado de la determinación. Hay 4 cualidades que conforman la determinación, y las diferentes paramis pueden encajar ordenadamente bajo esas 4 cualidades. La primera determinación es el discernimiento. Eso incluye la perfección del discernimiento, por supuesto, y la perfección de la buena voluntad. La segunda es la verdad. Ahí tienes verdad, virtud y perseverancia. La tercera es la generosidad, donde tienes dar y renuncia. Y la última es la calma, donde tienes ecuanimidad y resistencia. Así que podrías decir que todas las paramis entran bajo la determinación porque, después de todo, representan las cualidades que el Buda estaba tratando de desarrollar mientras pasaba vida tras vida determinado a despertar. Las paramis también cubren los factores del noble óctuple sendero. El discernimiento entra bajo la visión correcta. La intención correcta correspondería a la renuncia, la buena voluntad y la ecuanimidad. La virtud cubriría el habla correcta, la acción correcta y el sustento correcto. La perseverancia sería lo mismo que el esfuerzo correcto. Y luego la renuncia nuevamente entraría bajo la atención correcta y la concentración correcta. Porque en ambos casos estás tratando de alejarte de la sensualidad para encontrar bienestar en el interior. Piensa en la imagen de los monos que se alejan de su territorio ancestral y quedan atrapados. Pero si permanecen dentro de su territorio ancestral, están a salvo. Dentro del territorio está el territorio de la atención correcta. Fuera está el territorio de las 5 cuerdas de la sensualidad. Así que la atención plena está muy estrechamente relacionada con la renuncia. Y luego, por supuesto, con el primer jhana, estás apartado de la sensualidad y encuentras una sensación de bienestar en el interior. Trabajas hasta el 4º jhana, donde tienes ecuanimidad. Así que las perfecciones cubren el noble óctuple sendero. Quedan algunas más, verdad, dar y resistencia. Pero estas están implícitas en el camino. Así que, a medida que desarrollas las perfecciones, estás trabajando en el camino. Y como Aham Phuang solía decir, el Buda nació para las perfecciones.
¿Para qué nacimos nosotros? Puedes convertirlas en el propósito de tu vida. Mucha gente pregunta cuál es el significado de la vida. Desde el punto de vista del Buda, la vida no viene con un significado predeterminado, pero puedes darle significado a tu vida determinándolo tú mismo, decidiendo que quieres desarrollar las perfecciones. Una de las maneras de protegerte o de proporcionarte una bendición, como dijo el Buda, es dirigirte correctamente. Si decides que quieres el despertar, bien, así es como te diriges en esa dirección. Trabajas en las perfecciones. Ahora, algunas de ellas no son muy glamorosas. Perseverancia, resistencia, verdad y determinación. Esas son las que hacen el trabajo pesado. Pero a menudo son las que más necesitamos trabajar. A veces te encuentras en circunstancias donde no tienes 24 horas al día para practicar meditación. Surgen otras cosas, hay otras responsabilidades. A veces puedes pensar, mi vida se está desperdiciando en estas responsabilidades. Pero puedes mirarlas desde otra perspectiva. Estas pueden ser precisamente las perfecciones que necesitas trabajar al enfrentar esas responsabilidades. Recuerdo cuando tuvimos nuestro primer gran proyecto de construcción en Bad Damasatit. Íbamos a construir un chedi, uno de esos monumentos con aguja, y llegó nuestra primera ola de trabajadores. Noté que la vida en el monasterio ya no era tan pacífica como antes, y me sentí un poco frustrado. Había disfrutado los primeros años allí, cuando no pasaba nada en el monasterio y podías meditar todo el día, todos los días. De repente apareció la perturbación, y descubrí que tenía nuevas responsabilidades que reducían mi tiempo de meditación. Teníamos un monje anciano, uno de esos que esperan hasta que están realmente demasiado viejos para practicar antes de ordenarse. Pasaba sus tardes escuchando la radio. Decidió que el trabajo de construcción iba a interferir con su tiempo de tranquilidad. Recuerdo el último patimoca en el retiro de lluvias antes de que se fuera. Dijo que iba a tener que ir a encontrar un lugar donde pudiera encontrar más paz y tranquilidad. Y Aham Fuan dijo, bueno, en cuanto a mí, todavía tengo que desarrollar algunas paramis más. Eso realmente me impactó. Si Aham Fuan tenía que trabajar en sus paramis, ¿qué hay de mí? Así que eso ayudó a cambiar mi actitud frente a todo el trabajo extra que llegó. A medida que los trabajadores se fueron y luego llegaron los voluntarios, yo era responsable de los detalles prácticos de cuidar a los voluntarios. Me recordaba constantemente, bien, obviamente necesito desarrollar estas perfecciones. Eso me dio la sensación de que cada parte de mi vida era parte de la práctica. Si puedes verlo de esa manera, empiezas a darte cuenta de que, sí, a medida que desarrollas la resistencia que viene con tus responsabilidades, luego puedes aplicar esa resistencia a tu meditación, tu determinación de hacer algo. Bueno, puedes aplicarla a tu meditación. Cuando decides que vas a hacer algo, eres fiel a esa determinación. Eres fiel a esa decisión. Eso también se aplica a tu meditación. Así que estas cualidades no van a ninguna otra parte. Finalmente se canalizan en la mente. Y cuando piensas de esa manera, entonces estás practicando lo que Aham Fuan llamaría una práctica atemporal. Para la mayoría de nosotros, nuestros días se dividen en tiempos. Está el tiempo de trabajar, está el tiempo de reunirse para preguntas y respuestas, está el tiempo para esto, el tiempo para aquello. Él decía que todo el día se fragmenta en tiempos. Pero si decides que todo el día es un tiempo para la práctica, entonces, hagas lo que hagas,
busca el aspecto de qué perfección necesitas desarrollar o qué perfección estás desarrollando. A medida que trabajas en eso, lo ves todo como parte del conjunto. Si las cosas parecen avanzar lentamente, recuérdate a ti mismo que estás trabajando en muchas perfecciones a la vez. La imagen de Han Lee es la de un árbol. Hay algunos árboles que puedes mirar y en solo unas pocas horas ves que crecen, como un árbol de plátano en Tailandia. Cortas la parte superior del plátano, regresas una hora después y ya ha comenzado una nueva hoja en el lugar donde lo cortaste. Pero los árboles de plátano dan un solo conjunto de frutos y luego mueren. Ese no somos nosotros cuando meditamos. El árbol que nos corresponde es el que tiene muchas ramas y crece lentamente. Pero el hecho de que crezca lentamente significa que su madera dura es sólida. En mi propio caso, he visto a muchos monjes cuya práctica avanzó muy rápido por un tiempo y luego colapsó. Mientras que aquellos que se mantuvieron, que estuvieron dispuestos a ver lo bueno en el progreso lento y se aseguraron de que el progreso fuera sólido, esos fueron los que perduraron. Así que estás creciendo madera dura. La madera dura toma tiempo, pero puede formar la base de un árbol que tiene muchas ramas. Y conoces el papel que esa imagen desempeña en el Canaan Pali. Un árbol con muchas ramas es un lugar donde los pájaros pueden venir y comer frutos, las personas pueden venir a descansar a la sombra. Tú te beneficias, y las personas a tu alrededor también se van a beneficiar. Necesitamos más árboles. Tan poco tiempo. Tenemos tan poco tiempo. Como dijo el Buda, incluso si tienes una vida larga, son 100 años, lo cual puede parecer mucho, pero cuando te acercas al final, miras hacia atrás y no es nada. El tiempo se lo come todo mientras se come a sí mismo. Se nos anima a tener estados mentales ilimitados, buena voluntad ilimitada, compasión, alegría empática, ecuanimidad. Pero nuestros recursos son limitados, nuestro tiempo, nuestra energía, lo que significa que tenemos que elegir nuestros asuntos con mucho cuidado. Observa que después del despertar del Buda, el asunto en el que se enfocó fue uno que todos compartimos, que queremos felicidad, y sin embargo nuestras acciones conducen al sufrimiento. Y a diferencia de algunos maestros que intentan avergonzarnos por nuestro deseo de felicidad o denunciarlo como egoísta, él dijo que no hay nada malo en el deseo de felicidad. El problema es que lo buscamos de la manera equivocada. También dijo que si puedes enfocarte en este asunto y aclararlo, te ocupas de todo lo demás. Así que tenemos que mirar los asuntos que llevamos a la práctica. Viejas heridas, viejas batallas, viejos asuntos. ¿Cuántos de ellos valen la pena seguir cargando? ¿Cuántos asuntos podemos asumir y realmente manejar de manera adecuada? Escuchamos acerca de personas que descubren que solo les quedan unos pocos meses de vida y de repente cambian su forma de vivir. Obtienen un sentido de lo que es importante para ellas y de lo que no lo es, y dejan de lado las cosas que no son importantes. Es bueno que hagan esto, pero es una lástima que hayan tenido que esperar hasta los últimos 3 meses. Como dijo el Buda, deberías estar preparado para irte en cualquier momento, lo que significa que tienes que reducir realmente tus asuntos ahora mismo. Leí hace un tiempo acerca de una mujer general en el ejército que todos los días, al comienzo del día, hacía una lista de las 10 cosas más importantes que debían hacerse ese día en orden de importancia. Luego tachaba las últimas 8 y se enfocaba en las primeras 2. El Buda te haría enfocarte en una. ¿Cuál es la causa de tu sufrimiento en este momento? ¿Dónde está tu sufrimiento? Este no es un asunto egoísta en el que enfocarse, porque si no puedes manejar tu propio sufrimiento,
este tiende a derramarse sobre otras personas. Así que nos lo debemos tanto a nosotros mismos como a los demás, enfocarnos en lo que estamos haciendo que es torpe y tener buena voluntad hacia nosotros mismos para ver que nuestro deseo de felicidad es algo que debe ser honrado, algo a lo que aspirar. Pero queremos que sea una felicidad genuina, una felicidad sólida, una felicidad confiable, una felicidad inofensiva. En otras palabras, realmente nos deseamos bien. Practicar con la respiración. El otro día hablábamos de tener un problema con ser amigos de tu respiración. Si no puedes ser amigo de tu respiración, ¿cómo vas a ser amigo de alguien más? Tienes que detenerte y preguntarte, ¿cuál es el problema? ¿Es la respiración el problema o es algo más en el interior? Muchos de nosotros venimos de otras tradiciones donde se nos enseña a pensar muy poco de nosotros mismos, y o aceptamos eso o reaccionamos en la dirección opuesta. Pero ninguna de esas actitudes es útil. Simplemente deséate bien. En cuanto a la pregunta de si tú o cualquier otra persona merece ser feliz, el Buda nunca habló de merecimiento. Él estaba aquí para poner fin al sufrimiento, fuera merecido o no. Eso es bastante radical. ¿Conoces la historia de Angulimala, que había matado a 999 personas y luego, no mucho después de que el Buda le enseñara, se convirtió en un arahant? A mucha gente le gusta esa historia. Muestra que, sin importar tu pasado, hay esperanza. Pero tenemos que recordar que en ese momento había muchas personas a las que no les gustó lo que había sucedido y estaban bastante molestas. Ahí estaba Angulimala, que había matado a toda esa gente, y literalmente se estaba saliendo con la suya. Podrías decir que merecía sufrir, pero el Buda no tomó eso en consideración en absoluto. Dijo: aquí hay una persona que está sufriendo terriblemente y su sufrimiento se desborda y afecta a otras personas. Al curar el sufrimiento de Angulimala o mostrarle cómo curar su sufrimiento, salvó también a muchas otras personas. Así que, si existe la pregunta de si mereces ser feliz o no, aprendes a dejar eso de lado y a darte cuenta de que es un no asunto. El asunto es que tienes acciones. La mente es un principio activo. Esto es algo de lo que Ajahn Mun hablaba mucho. Como él decía, la mente fluye hacia afuera. Hay una fuente de la mente, como la fuente de un río. Las cosas siguen fluyendo hacia afuera, fluyendo hacia afuera. Y ese es el problema. No es que las cosas externas entren para causar problemas. El problema está en la forma en que fluimos hacia las cosas, y eso no va a detenerse a menos que aprendamos a hacerlo de manera realmente hábil. Nuestras acciones son realmente importantes. Había una corriente de enseñanza en la época del Buda que sostenía que las únicas cosas verdaderamente reales en el mundo eran los elementos básicos: tierra, agua, viento, fuego. Tenían algunos otros elementos también, pero los elementos eran las únicas cosas que existían. Las acciones no existían, los pensamientos no existían. Esto también significaba que no había base para los preceptos. Como decían, cuando un cuchillo atravesaba el cuello de alguien, simplemente pasaba entre los átomos. Así que no había nadie a quien matar. Y el movimiento del cuchillo era irreal, solo las cosas permanentes eran reales. Las enseñanzas del Buda van exactamente en sentido contrario. Tus acciones son lo que es real, lo que tiene más realidad. El mundo allá afuera no es el problema. El mundo que experimentas proviene de tus acciones. Tus acciones son más sólidas, más poderosas que tu experiencia de tierra, viento, agua, fuego y todos los demás elementos.
Esa es una afirmación bastante radical. Por eso el Buda sigue volviendo a enfocarse en lo que estás haciendo ahora mismo. Porque lo que estás haciendo ahora mismo es la gran fuerza que da forma a tu experiencia. Y todos nosotros, independientemente de nuestro pasado, independientemente de lo que otras personas nos hayan dicho, tenemos el derecho perfecto. El derecho a aprender a actuar hábilmente, a encontrar la felicidad. Así que aprende a ver el tema de la felicidad genuina como el gran tema. Aprende a ver el tema del sufrimiento genuino también como el gran tema. Van juntos y ten buena voluntad hacia tu propia felicidad. Es interesante que cuando el Buda habla de personas que son ricas pero extremadamente tacañas y frugales, no dice que sea realmente bueno que hayan aprendido a dejar de lado los deseos sensoriales. Dice que hay algo realmente mal en ellas. Si no pueden aprender a apreciar algunos placeres para sí mismas, ¿cómo van a apreciar que otras personas tengan placer? Van a estar celosas, van a estar resentidas. Así que sí fomenta el placer sensorial con moderación. Dice que hay placeres que son perfectamente inofensivos para la mente. Sin embargo, tienes que mirar tu propia mente para averiguar cuáles son inofensivos para ti y cuáles no, porque no es lo mismo para todos. Y entonces te das cuenta de que, aunque los placeres inofensivos brindan cierto alivio a la mente, no la dejan completamente satisfecha. ¿Cuál sería un nivel más alto de placer? La palabra sukha abarca desde el simple placer físico, la comodidad, el bienestar, hasta el gozo. Nirvana es el sukha último. El Buda no quiere que tengas miedo del placer. Dice que aprendas a apreciar cuáles placeres son realmente útiles para ti en el camino hacia el placer último y cuáles se interponen. Lo mismo ocurre con los dolores. Algunos dolores son útiles para ti en el camino. Quieres aprender a usar tanto el placer como el dolor y no ser superado por ninguno de los dos. Pero el propósito de todo esto es crear en la mente un estado de bienestar genuino y de concentración. Cuando tienes ese bienestar, ¿qué miseria hay que derramar sobre otras personas? Para la mayoría de nosotros, somos miserables y derramamos nuestra miseria sobre los demás, pensando que estamos aligerando nuestra carga. Pero solo empeora las cosas. Cuando puedes cuidar la fuente de ese derrame dentro de ti, tú te beneficias y las personas a tu alrededor se benefician. Cuando el Buda enseñó las 4 nobles verdades, no eran solo 4 hechos interesantes sobre un problema interesante. Dijo que este es el gran asunto, el hecho de que te estás causando sufrimiento a ti mismo, pero tienes la capacidad de aprender a no hacerlo. Así que, dado el poco tiempo que tenemos, es importante que concentremos nuestra energía en resolver el problema. Ese es el gran problema. El problema que, una vez resuelto, hace que todo lo demás quede resuelto. Observa tu actitud hacia la felicidad, observa tu actitud hacia el sufrimiento y mira si puedes alinear esas actitudes. El Dhamma que enseñó el Buda tiene como propósito poner fin al sufrimiento y encontrar la verdadera felicidad. Estos son los asuntos importantes. Cualquier cosa que se interponga en esos asuntos puedes dejarla de lado. Leemos acerca de esas personas en la época del Buda que acudieron a él con ese cuestionario. ¿Es el mundo eterno? ¿No es eterno? ¿Es finito? ¿Es infinito? ¿El alma es lo mismo que el cuerpo? ¿Es diferente? ¿Qué les sucede a los seres despiertos después de la muerte? ¿Existen? ¿No existen? ¿Ambas cosas? ¿Ninguna? Y para nosotros, el cuestionario parece muy extraño. Sin embargo, tendemos a tener nuestros propios asuntos.
Y a veces son incluso más extraños que esos. Estaba el monje que dijo que no practicaría las enseñanzas del Buda a menos que el Buda respondiera a esas preguntas. El Buda dijo: bueno, vas a morir antes de que me oigas responder esas preguntas. Todos conocemos la historia de la flecha. El hombre es herido por la flecha y le dice al médico: no me voy a sacar la flecha hasta que haya averiguado quién la hizo. De qué estaba hecha, qué tipo de plumas tenía y cuál era la casta de la persona que me disparó. El hombre moriría antes de aprender las respuestas a esas preguntas. Vemos los asuntos de otras personas como ridículos de esa manera. Tenemos que aprender a ver muchos de nuestros propios asuntos como ridículos de esa misma forma. Los asuntos que se interponen en que obtengamos el máximo beneficio del hecho de que hemos estado expuestos a las enseñanzas del Buda y tenemos la oportunidad de practicarlas, al menos por ahora. No des nada por sentado. La palabra Pali Samadhi, que traducimos como concentración en inglés, se traduce al tailandés con la frase Tan Hai Man, que significa fijar firmemente la mente en algo. En este caso, fija tu mente en lo que estás haciendo, en lo que la mente está haciendo. Fija tu mente en una sola cosa, dale un propósito. Esa es una de las razones por las que tenemos la oportunidad cada tarde antes de la meditación de recordarnos cuál es nuestro propósito. De lo contrario, a medida que meditas día tras día, comienzas a olvidar por qué lo estás haciendo. Y si has llegado a una meseta, empiezas a esperar que no vaya a pasar nada. Las cosas se vuelven opacas y secas. Así que tienes que renovar tus votos, de la misma manera que a veces lo hacen en los matrimonios cuando quieren recordarse que esta es una relación que realmente quieren mantener y que tiene mucho potencial. Así que tienes que recordarte que estás aquí por un propósito. La mente necesita un propósito. Así es como funciona. Como dijo el Buda, fabricamos nuestra experiencia con el fin de tener forma, sensaciones, percepciones, formaciones, conciencia. Y luego usamos esas cosas con el fin de ser felices. Así que tenemos que recordar por qué estamos aquí, mantener eso en el trasfondo y luego fijar la mente en hacer lo que necesita hacerse para alcanzar ese objetivo de felicidad real. A veces oyes a personas decir que cuando la mente se aquieta, entonces formulas una intención y las cosas ocurren mágicamente en la mente. Y es cierto que cuando la mente está quieta, puede ser muy sugestionable. Pero con las cosas realmente importantes. En la meditación, no puedes simplemente fijar tu mente y decir, bien, quiero el despertar esta noche, o quiero profundas percepciones esta noche. Lo que sí puedes decir es, quiero enfocarme en la respiración. Quiero ser muy sensible a la respiración. Quiero asegurarme de que toda mi conversación en la mente sea sobre la respiración y la relación de la mente con la respiración. ¿Quieres fijar tu mente en llevarla a la concentración? Recuerda que los factores del jhana se dividen en dos tipos. Los que son causas y los que son resultados. No puedes enfocarte en los resultados, aunque los mantengas en el fondo de la mente. Las cosas en las que realmente tienes que enfocar tu atención son las causas, el pensamiento dirigido, la evaluación y la unicidad de la preocupación. Ahora bien, el pensamiento dirigido y la evaluación no son nada misterioso ni místico. Son cosas que estás haciendo todo el tiempo. Dirigir el pensamiento significa que eliges un tema sobre el cual pensar. Evaluar significa que haces comentarios al respecto, haces preguntas al respecto. La mente hace esto todo el tiempo. Simplemente que ahora has decidido tomar esas actividades y aplicarlas a una sola cosa,
la relación de la mente con la respiración. ¿Qué se puede hacer para que la mente sea más dócil y permanezca con la respiración? ¿Qué se puede hacer para que la respiración sea más cómoda e interesante para la mente? Y luego, la unicidad de la preocupación. Simplemente sigues, sigues, sigues. Esta única cosa. Por supuesto, la evaluación tiene un propósito. Quieres hacer la respiración cómoda porque quieres crear una sensación de refrescamiento, una sensación de facilidad para la mente. Entonces, ¿qué manera de respirar conduciría a esa sensación de refrescamiento y facilidad? ¿Qué manera de pensar sobre la respiración conduciría a esa sensación de refrescamiento y facilidad? Aquí es donde resulta útil percibir la respiración como un proceso de todo el cuerpo, algo que puede saturar todos los nervios. De esa manera, cuando la sensación de facilidad aparece, digamos, en el centro de la cabeza o en el centro del pecho, puedes pensar en que se conecta con todos los nervios en otras partes del cuerpo. La imagen de Ajahn Lee es la de conectar cables eléctricos a través de una región salvaje para que tengas electricidad donde quieras. Una vez que tienes una sensación de bienestar en cualquier punto, puedes expandirla y luego tratar de mantenerla. Nuevamente, el pensamiento dirigido y la evaluación te ayudarán a mantenerla, dirigiéndote a pensar, ¿cómo percibo esta energía? ¿Cómo manipulo la respiración para poder mantener esta sensación de bienestar? ¿Dónde me establezco? ¿Dónde enfoco mi atención principal? Intenta enfocarla en algunos de los cruces de estos diferentes canales de respiración en el cuerpo. Ajahn Lee enumera algunos de ellos como el centro de la cabeza, el paladar, la base de la garganta, la punta del esternón, el punto justo por encima del ombligo. Esos son los cruces principales. Hay muchos otros menores también. Así que cuando te enfocas en los diferentes puntos, ¿cuáles son los distintos resultados? La razón por la que llevamos la mente a la concentración es que queremos buenos resultados. Estamos tratando de desarrollar esta sensación de bienestar para poder ver con claridad cosas cada vez más sutiles que están ocurriendo en la mente. Ahora hay un problema. Cuando llega la sensación de bienestar, tendemos a instalarnos allí y simplemente quedarnos. Es como ser un funcionario del gobierno al que le han dado una residencia realmente cómoda para que pueda hacer su trabajo con facilidad. Pero te olvidas del trabajo y simplemente te quedas disfrutando de tu nuevo y bonito alojamiento. Empiezas a perder tu sentido de propósito. Así que aquí de nuevo es importante recordar que todo se trata de ver lo que la mente está haciendo ahora mismo. De eso tratan las 4 nobles verdades. Acciones que estás haciendo en el momento presente, algunas de las cuales conducen al sufrimiento, otras de las cuales conducen lejos del sufrimiento. El Buda te da algunas indicaciones, pero tienes que verlo por ti mismo. ¿Exactamente a qué apuntan esas indicaciones? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Dónde está el anhelo ahora mismo que conduce al sufrimiento? ¿Dónde está el deseo que conduce lejos? Tienes que aprender a distinguir estas cosas. Eso te da algo que buscar, eso te da otro propósito. La mente necesita un propósito, de lo contrario comienza a dispersarse o a buscar entretenimiento por otro lado. Así que hay un propósito en hacer que la mente se asiente. Y hay un propósito en usar la sensación de bienestar, la sensación de concentración, para fijar la mente en obtener comprensión acerca de cómo estás creando sufrimiento y cómo no tienes que hacerlo. Este es el propósito. Es lo que le da significado a la meditación. Así como en nuestras vidas en general, tenemos que tener un sentido de propósito.
Un sentido de que estamos tomando decisiones y que nuestras decisiones tienen algún impacto en nuestra experiencia y que podemos aprender a controlar eso. Así que vas a controlar tu atención y tus intenciones para tratar de comprender qué hago que causa sufrimiento. Y aquí la palabra sufrimiento, dukkha, puede abarcar desde un sufrimiento intenso hasta uno muy ligero. Este es un problema en el idioma inglés. No tenemos realmente una palabra que corresponda a todo el rango de dukkha. Conozco a algunas personas que dicen que, obviamente, hay sufrimiento cuando la mente está fuera de la concentración, pero no hay sufrimiento cuando está en concentración. Pero sí hay dukkha. Hay estrés, hay perturbación, junto con los pequeños movimientos de la mente que causan pequeños fragmentos de estrés y perturbación aquí y allá. Quieres poder ver eso, porque si no lo ves en las áreas pequeñas, en las áreas sutiles, entonces vas a ser víctima de las grandes. Así que quieres ver, ¿qué estoy haciendo ahora mismo y cuál es el impacto? Y particularmente, ¿qué está haciendo la mente ahora mismo? ¿Cómo se habla a sí misma? Hay diferentes tipos de fabricación. La fabricación verbal es el gran asunto. Cómo te hablas a ti mismo, cómo planteas los temas y luego cómo los comentas. Tus anhelos se expresan en verbalización. La visión correcta, la resolución correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta, la concentración correcta, todos los factores del camino, también son formas de verbalización. Entonces, ¿cómo te estás hablando a ti mismo? En algunos casos, las conversaciones pueden ser muy sutiles, solo pequeños susurros aquí y allá. Así que quieres poder aquietar la mente lo suficiente como para oír esos susurros. Esto también te da un propósito, trata de mantenerte enfocado. La pregunta es, ¿puedes mantener tu enfoque? ¿Puedes mantener tu propósito incluso cuando las cosas se vuelven muy quietas? Hablé con un antropólogo hace años. Habló de cómo los antropólogos modernos, cuando estudian una tribu, tratan de dominar todas las diferentes habilidades que las personas de la tribu han dominado, para poder obtener una sensación interna de la cultura de la tribu. Pero una habilidad que encontraron que tenían verdaderos problemas para dominar es la caza. Porque la caza requiere muchas capacidades mentales, concentración, un enfoque con propósito, alerta y atención plena. Recordar por qué estás ahí para que, a medida que la mente se aquieta, no lo olvide, no se adormezca. Tienes que aprender a mantener este equilibrio, quietud y alerta juntas y mantenerlas con propósito. Cuando desarrollas las mismas cualidades en tu meditación de la misma manera, estás seguro de capturar tus percepciones. No puedes fijar tu mente diciendo, esta noche voy a obtener una percepción. Así como el cazador no puede decir, esta noche voy a conseguir un animal en particular. Pero sí puedes decir, voy a tratar de poner las causas en orden y mantener una alerta tan constante como pueda. En este caso, la fabricación verbal está ahí para animarte, pero al mismo tiempo ella misma se convierte en un objeto de investigación. Esta mente hablándose a sí misma. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es el que habla? ¿Por qué tiene que haber conversación? Hay un poco de conversación que se requiere para que la mente se asiente. Y luego todo lo que necesitas es percepción, fabricación mental, para seguir adelante. Pero entonces entran pequeños comentarios aquí y allá. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Quién le habla a quién? ¿Por qué hay este sistema de mensajes en la mente? Es aprendiendo a hacer preguntas como estas que desarmas las cosas. Tu forma de construir mundos de experiencia, tu forma de construir tu propio sentido de identidad,
surge de pequeños bloques de construcción como estos. Si no ves estas cosas como bloques de construcción individuales, simplemente las darás por sentadas. Esa es la lección de todo esto. Si quieres alcanzar el despertar, tienes que aprender a no dar nada por sentado. No des por sentada la respiración. No des por sentado el cuerpo. No des por sentada tu concentración, tus percepciones o tus comprensiones. Todas son elecciones, algunas hábiles, otras no. Y quieres aquietar la mente lo suficiente y volverla lo suficientemente sensible para que pueda ver las pequeñas elecciones de las que están hechas las grandes. Ahí es cuando las percepciones se vuelven realmente interesantes. Así que fija tu mente en no dar la meditación por sentada y mira a dónde te lleva. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic. Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.